Gestión 360. De la administración a la acción, de la idea al mercado, en sintonía UTAP 102.5 FM. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Gestión 360, un programa de la División Académica de Administración y Negocios de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Bienvenidos. Mi nombre es Iracema Valenzuela López y el día de hoy tenemos un tema muy interesante que es el tema del emprendimiento, de la idea al negocio. Y para platicar sobre este tema tenemos a una invitada quien nos va a hablar sobre qué cosa es el emprendimiento y su importancia, y también relacionado con la licenciatura en administración, con el TCU en emprendimiento, evaluación de proyectos. Ella es la profesora, la maestra Elsie Janet Alejandro Pantoja. Ella es licenciada en Economía con maestría en Administración, es profesora de tiempo completo de aquí de la Universidad Tecnológica de Tabasco, de la División de Administración y Negocios. Forma parte del cuerpo académico de investigación y consultoría empresarial con las líneas de investigación, la 1, diagnóstico y consultorías para la toma de decisiones en el sector productivo, y la línea 2, diseño y aplicación de herramientas empresariales y educativas para el desarrollo de las pymes. Forma también parte del Padrón Estatal de Investigadores y de las Academias Institucionales de Administración y Contaduría. Bienvenida, maestra Elsie. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida. Bien, pues vamos a platicar sobre este tema que hoy en día está muy en boga. Muchas personas quieren ser emprendedoras, tienen ideas, pero ¿qué es el emprendimiento? ¿Qué es ser un emprendedor? ¿Qué es ser el emprendimiento? ¿Y por qué es un tema tan importante en nuestra actualidad? Sí, el emprendimiento como tal, ¿verdad? Es esa capacidad que puede tener una persona o un grupo de personas que generan esta idea o generan ideas que permitan convertirlas en negocios valorables o viables, ¿verdad? Pero que básicamente lo que busquen sea la solución a una necesidad o a un problema. O sea, el emprendedor en este caso no nada más es colocar un negocio o poner un negocio porque sí, sino también tiene que dar o resolver un problema que pueda. Así es, así es. Y tiene que ser de alguna manera estudiado para medir su nivel de viabilidad, ¿no? Ok. Sí. Muchas veces los jóvenes quieren estudiar administración de empresas, pero hay una diferencia con lo que es el emprendimiento. Sí, y podríamos decir que estas dos disciplinas se complementan. Okay. Cuando hablamos de administración financiera, realmente hablamos de este proceso en el que el que está formado en esta área va a buscar la optimización de los recursos, la gestión de los recursos y la aplicación de estos mismos recursos dentro de la organización. Cuando hablamos del emprendimiento, pues precisamente es esa persona, ¿verdad?, con la idea de negocio que finalmente va a generar un negocio, pero que va a tener que llegarle el momento en que va a tener que administrar, va a tener que planear, va a tener que organizar, y entonces ahí es donde hay ese complemento entre emprendimiento y la administración financiera. De hecho, aquí en nuestra división académica de administración de negocios de aquí de la Universidad Tecnológica de Tabasco, tenemos precisamente el TCU en emprendimiento y evaluación de proyectos. Es correcto. Y cuando los jóvenes, porque ya hemos platicado los 2 años en los cuales terminan ellos como TCU, cuando continúan su licenciatura, ya la licenciatura se convierte en administración. Entonces aquí correcto. Básicamente estamos hablando de estos dos complementos, ¿no? que nos está usted explicando. O sea, quienes estén interesados en estudiar la administración de empresas, así entonces los invitamos también a que puedan acercarse, a que puedan pedir información y vean lo que esta licenciatura que tenemos ofrece, ¿no? Así es, sí. Si me lo permites, sí podríamos ahí hacer mucho énfasis en que esta primera parte del TCU
precisamente el desarrollo de la competencia se da en que el alumno se convierta en ese emprendedor. Descubrir al emprendedor que traen. Exactamente, que no solamente esté pensando en que va a egresar para ir a trabajar a una organización, sino en que esté en el que cree esa idea, la fundamente, la desarrolle, la evalúe y con ello posiblemente dar ese paso, ¿verdad?, a poner su propio negocio. Sí. Y por supuesto, como bien comentaba usted, maestra, la segunda parte muy importante es desarrollar esta parte de la administración, que finalmente el éxito de un emprendedor que lleva a cabo una idea innovadora, pues es que esa idea, ¿verdad?, se traslade a una realidad y que esa realidad tenga sostenibilidad a través del tiempo. A través del tiempo, ok. Así es. Y en este caso, el emprendimiento debe de, ¿qué relación tiene básicamente con el desarrollo económico de nuestra región? Muy bien. Fíjate que precisamente los chicos en su currícula llevan una materia de economía. Uh-huh. Y esta materia lo que precisamente provee a nuestros estudiantes es que ellos puedan identificar no solamente entender el crecimiento económico, sino cómo se logra el crecimiento económico. Entonces, cuando uno le deja esa conciencia al chico de cómo logramos el crecimiento económico en nuestro país, bueno, pues entonces una de las fuentes por las cuales podemos lograrlo es a través de la acumulación de capital. Pero para lograr esa acumulación de capital implica inversión. Ajá. Entonces, ahí viene aunado la parte de el emprendimiento. Quienes emprenden tienen que invertir, uh-huh, y eso que invierten aporta a la acumulación de capital de nuestro país, y entonces es cuando nosotros empezamos a lograr ese crecimiento económico. Entonces, básicamente el ser emprendedor nos conlleva a que son nuestro motor. Ajá. Son nuestro motor en nuestra economía nacional. Es más, si hablamos de estadísticas en México, tenemos, según el INEGI, un aproximado del 95% son negocios micros, pequeños y medianos. O sea, las pymes, como se les conoce. Son nuestra base. Sí. Ahora, ¿cómo han nacido muchas de ellas? Pues realmente a través de ideas, ¿no? De negocio, sí, de emprendedores que generan ideas innovadoras y que dicen, bueno, pues voy a tomar el riesgo, ¿no? Sí. Y voy a poner mi negocio. Entonces, realmente en México el emprendimiento es el motor de la economía nacional. Sí. Y esto es importante conocerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque los jóvenes aquí tienen que saber que el tener una idea de negocio, que llevar a cabo un emprendimiento no nada más es para beneficio personal, sino que están aportando a la economía de la región. Así es. Hace rato nos comentaba sobre el cómo los muchachos descubren a través de distintas asignaturas, cuando están en esta carrera, su lado emprendedor, ¿no? Sí. A lo mejor solamente ellos tienen ideas, pero bueno, aquí se logra que se aterricen y que, bueno, salga precisamente ese emprendedor que hay en ellos. ¿Qué habilidades debe de tener alguien que quiere emprender? Bien. Bueno, yo daría inicio a esta parte bastante interesante de que en México, primero, sí, México se caracteriza porque somos muy emprendedores. El problema que tenemos a veces en México es que la creatividad o la iniciativa o la idea nace realmente de una necesidad, o sea, porque nos quedamos sin trabajo, uh-huh, porque sentimos presión y bueno, tenemos que echar a andar nuestra mente para ver qué negocio ponemos, ¿no? Pero desafortunadamente las características que llevan estos emprendedores que nacen por la misma presión del desempleo, uh-huh, a veces, es que van sin formación, ¿sí? Que van sin financiamiento. ¿Por qué no? Porque pues solamente no hay, lo que hay es lo que tenemos aquí, pero sí, no hay financiamiento y además lo tenemos que hacer deprisa. Así es. Deprisa, porque necesitamos los ingresos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué nos da nuestra carrera o qué nos aporta la carrera aquí de TCU en emprendimiento con una licenciatura en administración?
Pues que básicamente nos enseña ese proceso, esa metodología que nosotros tenemos que tener para poder emprender, ¿verdad? Sí. De una manera sostenida, rentable, y hay materias que nosotros, por ejemplo, aquí en la carrera se llevan y que dan esa metodología y esa formación al alumno, que es lo que hoy se necesita para que esos negocios perduren, ¿no? Y bueno, podemos tener, por ejemplo, como la materia o las asignaturas de desarrollo local y regional, ¿no? Eso es un semillero de ideas. ¿Por qué? Porque a través de esa asignatura el alumno puede estudiar su entorno, puede identificar qué recursos tenemos que no están siendo aprovechados, qué recursos tenemos que no han sido explotados. Y ahí es en donde se les empieza a encender esa chispa, ¿no? De cómo pueden ellos hacer un emprendimiento con estos recursos. Y adicional a bueno, pues tenemos otras materias como por ejemplo el que el chico, una de sus competencias en los primeros 2 años es el que desarrolle esta metodología de hacer planes de negocios. Y realmente ahí es donde el chico se insertan varias materias. Como por ejemplo la de finanzas. Correcto. Que es de las primordiales, en esta carrera. Y en este caso, ¿cómo contribuye esta materia para un emprendedor, para los jóvenes? Porque a veces no les gustan mucho los números, ¿no? O sea, a veces dicen, me voy a administración de empresas porque ahí no hay tanta matemática, ¿no? Pero se encuentran con finanzas. Así es. Bueno, la verdad es que estas asignaturas, porque son varias las que se llevan, son muy importantes y yo diría que son las que finalmente nos permiten determinar, ¿verdad?, si la idea de negocio es rentable. ¿Sí? Porque el estudiante o el emprendedor genera su idea y se enfoca más en la parte de diseño, de mercado, de cómo lo vendemos, de cómo lo comercializamos, pero descuida mucho la parte financiera. Okay. Así es. De esto vamos a continuar platicando en un momento. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos platicando con la profesora Elsie Janet Alejandro Pantoja de la División Académica de Administración y Negocios. Regresamos en un momento. Estás escuchando XHCPGU 102.5 FM. Sintonía UTAP. Transmitiendo desde nuestras instalaciones ubicadas en Carretera Villahermosa-Teapa, kilómetro 14.6, Fraccionamiento Parrilla 2, Código postal 86288, Centro Tabasco, México. Regresamos a su programa Gestión 360. Les recuerdo, mi nombre es Iracema Valenzuela López y estamos platicando con la profesora Elsie Janet Alejandro Pantoja sobre el tema del emprendimiento, de la idea al negocio. Platicábamos, profesora, hace un momento sobre estas materias que forman parte de la formación del TCU en emprendimiento, administración y evaluación de proyectos, que es nuestra primera parte, ¿no?, de la carrera de la licenciatura en administración. Y comentábamos lo importante que son las materias como finanzas, pero también hay otras materias, ¿no? Lo que comentábamos, la materia de mercadotecnia, la de recursos humanos, ¿sí? Estas, ¿en qué contribuyen a formar a un emprendedor? Sí, así es. Bueno, primera, hay asignaturas, ¿verdad?, que nos ayudan mucho. Por ejemplo, la asignatura de economía. Hablamos hace un rato de la de desarrollo de negocios, ¿no?, que es el semillero de las ideas. Pero también es importante que podamos entender que hay materias, por ejemplo, como economía, que ayudan al joven a poder entender cómo crece nuestra economía y cómo ellos desde su trinchera pueden aportar, ¿verdad?, a ese crecimiento económico. Pero también tenemos materias que contribuyen o fortalecen al alumno a no solamente tener la idea, sino cómo esta idea le pueden ir dando forma, la pueden ir construyendo de una manera en que una vez terminada y consolidada y formalizada esa idea, pueden ellos buscar o hacer gestiones financieras. Entonces, creo que una de las cosas que a veces el emprendedor se topa es a veces con la falta de recursos. Sí, que ese es como el primer dolor de cabeza, ¿no? Sí. O sea, a veces saben hacer los planes de negocio, pueden aprenderlos a hacer, porque la verdad es que nuestra carrera da muchos elementos para que el alumno salga muy bien preparado en las elaboraciones de planes de negocios. A veces la parte es
la fuente, ¿no? De cómo gestionamos los recursos. Y esa parte la da la segunda parte de la carrera, que es la licenciatura en administración. Ellos ahí pueden, como una competencia, generan esta parte de cómo gestionar. Ahora ya tengo el plan de negocios, ahora ¿a dónde lo llevo? ¿Cómo lo preparo? ¿Cómo lo ingreso a una institución financiera que permita, ¿verdad?, bajar recursos y poderlo ejecutar o volverlo una realidad? Una realidad. Dentro de nuestra carrera, desde el inicio, desde que los jóvenes entran al TCU, se les empieza a hablar precisamente de los proyectos que ellos tienen que las ideas de negocio que tienen que comenzar a pensar para proponerla como un proyecto. Que estas actividades académicas, ¿de qué forma le permiten a ellos desarrollar proyectos de negocio? Bien, la verdad es que aquí el chico tiene que trabajar mucho con su creatividad. O sea, tiene que trabajar mucho con su idea, tiene que, a veces los estudiantes pues buscan lo más fácil, ¿no? Ideas muy fáciles, pero la verdad que la característica de un emprendedor verdadero es que tiene que ser creativo, tiene que ser innovador, tiene que ser también una persona o un grupo de personas que tome riesgos, porque realmente llevar a la ejecución a un plan de negocios o un proyecto de inversión, pues requiere de riesgos, de que también el emprendedor esté preparado en esta manera, ¿no? De poder enfrentar, de poder formarse, de no ser un emprendedor que va por la experiencia o por lo que le han transmitido sus familias, sino que realmente vaya preparado a enfrentar este tipo de riesgo, ¿no? Que es la ejecución de un proyecto. Sí, por eso cuando a los jóvenes se les pide que empiecen a generar sus ideas de negocio, no nada más es una sola idea, ¿no? Sino tienen que, y ahí es donde nos comenta lo de la creatividad, ellos tienen que pensar en 2 o 3 ideas de negocio, porque tienen que analizar cuál puede ser la más viable, ¿no? Pero esto no quiere decir que ya va a ser un éxito, ¿no? Correcto. Sino que también ellos tienen que tener de cierta manera una preparación psicológica de que no siempre, como dice, aunque el proyecto se ejecute, se lleve a cabo con toda una metodología, va a ser siempre exitoso. Sí, ¿no? Siempre va a tener riesgos. La verdad es que los riesgos. Sí, siempre es importante que el emprendedor entienda que el llevar a cabo un proyecto o un plan de negocios conlleva estar constantemente evaluando cada estudio, ¿no? Hay ideas muy buenas y que en términos de cuando evalúas la idea es rentable, pero que cuando ya llega, por ejemplo, a la parte financiera, te topas que no lo es financieramente. Entonces, en términos de mercado puede ser factible, puede ser viable, pero en términos financieros ya no lo es tanto, ¿no? O por lo menos ya no es atractivo. Ajá. Entonces, pues en ese momento también el emprendedor tiene que entender y aceptar que tiene que soltar la idea, ¿no? Y que tiene que ir por otras más. Ajá. No es que esa le garantice que va a ser viable en todos sus estudios, y si todavía eso le añadimos, por ejemplo, las condiciones económicas del país, pues también puede ser que estén jugando a favor del proyecto o en contra, ¿no? Sí, así es. Y pues es todo lo que ellos van aprendiendo a lo largo de, pues en el caso del TCU, de los 2 años, ¿no? Y posteriormente lo continúan en lo que es la licenciatura. Muchos jóvenes traen este entusiasmo, traen ideas de negocio y dicen, ya quiero iniciar, echar a andar mi negocio, es una buena idea, todo el mundo me dice que sí, que va a ser de éxito, pero ¿cuáles son esos errores que se cometen cuando ellos ya deciden llevar a cabo su negocio por primera vez? Sí, bueno, también por estadísticas tenemos que las empresas emprendedoras o ya las micros y pequeñas, cuando nacen, en el 2º o 3er año desaparecen. ¿Cuál es la principal causa que provoca el cierre de estas empresas? Es el manejo precisamente de la parte financiera. Muy generalmente cuando se nace con un emprendimiento, quienes organizan
administran estos negocios son las mismas familias. Sí. Y eso no está mal. El problema es cuando no se separa el negocio de las situaciones económicas de la familia. Personal. Así es, personal. Entonces, cuando empieza a haber esa mezcla de que la familia tiene a la empresa o a la microempresa como un banco pequeño o como una caja chica, ahí es donde empieza el problema de las empresas. Entonces, ¿cuál es el problema principal que presentan todas estas micros y pequeñas empresas? Su problema es financiero. Su problema es falta de liquidez. ¿Por qué? Porque no hay una separación entre mis necesidades financieras y las necesidades financieras del negocio, ¿no? Sino que lo convertimos en la caja chica que podemos ir y sacar y tomar en cualquier momento, pues es mi negocio, yo lo administro, soy el dueño, ¿no? Y entonces esa mala administración, ese mal manejo, esos malos controles que se pueden dar dentro del negocio, pues hace que los resultados hoy nos digan que las empresas que nacen solamente van de 2 a 3 años y cierran. O sea que en este caso se requiere una verdadera disciplina financiera. Es correcto. Para, si quiero tener un negocio sostenible, ¿no? A largo plazo, ¿no? Así es correcto. ¿Cuáles son los retos que enfrentan los emprendedores en general aquí en México? Muy bien, los retos que podríamos a lo mejor estar considerando, pues una sería tener que enfrentar a veces la falta de fuentes de financiamiento, ¿no? Realmente en estos últimos años pues hemos podido detonar o ver, más bien notar que se han ido restringiendo las fuentes que puedan proveer a estos emprendedores los recursos. Sin embargo, ¿hay como más requisitos? Sí, creo que se han ido cerrando bolsas. Sin embargo, no siempre nosotros la única fuente es la externa, ¿no? También pueden haber fuentes internas donde a lo mejor el mismo emprendedor puede aportar sus propios ahorros o puede asociarse con la familia, que le aporten a la idea, al proyecto, y que serían las formas en las que podría hoy en día, porque la verdad sí estamos viendo una situación económica a nivel nacional, a nivel internacional, bastante muy compleja. Y entonces creo que el emprendedor que está casado con su idea, con tomar ese riesgo, pues va a buscar la forma de fuentes internas, ¿no? Hacia la familia, hacia los amigos, a sus propios ahorros. Y pues de esa manera va a lograr, ¿no? Ese sería el primer riesgo. Otro riesgo o otra forma de la que se tendrá que enfrentar es que un buen emprendedor tiene que formarse y tiene que dar el tiempo para poder madurar su idea. O sea, no corre prisa. O sea, aquí también hablamos de otra actitud, la paciencia, ¿no? Correcto. O sea, no que me desespero, que ya quiero mi negocio, ¿no? Así es. Tiene que ser persistente. Sí, tiene que ser persistente porque se va a encontrar con muchos atajos que lo van a desmotivar, pero ahí es donde está la persistencia del buen emprendedor, ¿no? El que no a la primera ya desisto, sino sigo adelante. Tiene que tener esa capacidad de persistencia, tiene que tener enfrentarse a muchas cosas que lo van a desmotivar, pero que él necesita, si realmente quiere, seguir adelante con su idea de negocio. Tiene que ser una persona que tome riesgos. Es importante que tome riesgos, y creo que por allí podrían estar estas características. Bien, aquí en la división hemos tenido muchas generaciones de estas disciplinas que han egresado. ¿Tenemos casos de éxitos? Sí, tenemos casos de éxitos. Bueno, el más reciente, lo podríamos mencionar, que fue ahora en el cuatrimestre
enero o abril, ¿no?, de este año. Fue impresionante, me tocó estar como evaluadora de varias ideas de proyectos y ver cómo uno de los proyectos que presentó fue una bebida a base de cacao. Posteriormente los chicos estaban levantando pedidos, ¿no? Y tú dices, bueno, y es una idea. Y es apenas la idea, todavía ni siquiera está formalizado, ¿no? No están, todavía no han llegado a formalizarlo y sin embargo, así es, ya están produciendo y ya están vendiendo. Afortunadamente son chicos que están estudiando la carrera, de licenciatura en Administración y Negocios, y bueno, sin duda esa idea va a irse madurando, claro, y va a ir tomando esa forma, ¿verdad? Que se va a ir puliendo, sin duda. Ellos ahorita están inyectando sus propios recursos, pero sin duda al irle dando esa formación van a entrar a diferentes fuentes de financiamiento donde posteriormente si persisten en esa idea, la van a llegar a ser una realidad. Bien, le preguntaba esto precisamente para quienes nos escuchan, que se animen a estudiar en nuestra licenciatura en administración, pasando antes por el TCV en emprendimiento, evaluación y desarrollo de proyectos. Correcto, sí, y también es importante comentar que de esta carrera hemos generado o se han generado realmente muchas ideas emprendedoras, que no solamente hoy algunas de ellas ya están en el mercado compitiendo, sino que además cuando son estudiantes, nuestros estudiantes los promovemos para que entren a programas de concurso. Sí, la verdad es que también. La verdad es que los jóvenes a veces ni ellos mismos se creen cuando ganan sus premios, ¿verdad? Cuando ven que sus ideas realmente son innovadoras, ¿no? Sí, entonces, pues muchas gracias, maestra Elsie Janet Alejandro Pantoja. Yo creo que ha sido una plática muy interesante para todos aquellos que quieren emprender, pero que también buscan en dónde estudiar esta carrera, en dónde poderse formar como emprendedores, pues aquí en la Universidad Tecnológica de Tabasco y en nuestra división académica de Administración y Negocios tenemos un espacio. Muchas gracias, maestra. Claro, gracias a ustedes, y yo nada más restaría diciendo que realmente si quieres ser un buen emprendedor formado con buenas herramientas para poder accesar a diferentes fuentes de financiamiento con tu idea de negocio, aquí te esperamos en la Universidad Tecnológica de Tabasco en la carrera de la licenciatura en Administración. Sí, gracias. Hasta luego, entonces nos despedimos con un programa. Les comentamos que todos los miércoles nos escuchen en punto de las 5 de la tarde a través de Sintonía UTETAP. Hasta la próxima.